Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes allá en Bolivia. Muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Alfredo Hernández Cirillo y el día de hoy estaremos platicando acerca pues de muchas cosas en relación a la comida y a la cocina mexicana. Como bien ya lo mencioné, yo soy Alfredo y vengo de aquí estoy en México, un país con mucha riqueza, un país con mucha cultura, mucha identidad gastronómica y realmente tenemos mucho de qué hablar en relación a esto, ¿no? Entonces espero que esta charla sea de su agrado, que realmente conozcan un poco más acerca de la cocina mexicana, sus usos, sus costumbres, toda la diversidad de ingredientes que llegamos a tener aquí en mi México querido y que por supuesto también admiro y quiero mucho la gastronomía boliviana. Tuve la oportunidad de estar por allá compartiendo y aprendiendo pues muchas cosas en relación a las tradiciones del bello país de Bolivia, ¿no? Entonces de verdad que para mí es un honor el que me haya invitado a la primera escuela de hotelería y turismo de Bolivia a darles esta mini charla, ¿no? Si bien es cierto es que ahora estamos pasando por una situación bastante complicada, no nada más aquí en mi país, allá en Bolivia también, sino a nivel mundial por supuesto. Entonces pues bueno, espero que esta breve charla sea de su agrado. Sin más preámbulo, quiero iniciar precisamente con platicarles un poquito acerca de lo que es la gastronomía mexicana, en este caso, pues la identidad que nos ha marcado y nos ha forjado, pues un reconocimiento no nada más aquí en México para nosotros, sino pues en el mundo entero. Gran parte de los ingredientes que nosotros llegamos a ocupar, pues bueno, tienen una tradición, una base bastante importante en relación a su historia, sus usos, sus costumbres, y que realmente esto que acabo de decir es lo que marca la identidad culinaria de un pueblo. Entonces, bien importante toda esta parte, toda esta sección que nosotros vamos a empezar a estar hablando. Bien, pues sin más preámbulo les platico que la cocina mexicana juega un papel bien importante en todos los sentidos. El hablar de cocina mexicana como tal llevó a un proceso bastante largo. Entonces, vamos a citar o a situar a la cocina mexicana como la conocemos hoy en día en tres fases a través del tiempo o a través de nuestra historia. La primera que quiero mencionarles es, en este caso, lo que conocemos como la cocina mexicana prehispánica o cocina prehispánica, que obviamente esto es antes de la conquista. ¿Cuáles eran los puntos importantes que teníamos en esta cocina prehispánica o que se tenía? Si bien es cierto, es que hemos tenido una influencia de las culturas mesoamericanas. Como bien saben, las culturas mesoamericanas son las que se dividen en lo que es Aridoamérica, que es la mitad de México hacia el norte, y Mesoamérica, que es precisamente la mitad de México hacia abajo y por ende pues hacia otras culturas también de Centroamérica y por supuesto pues también hacia la parte sur todavía. Bien, entonces los ingredientes que tenían nuestros antepasados, como eran los aztecas, como gran parte de ellos eran los mayas, la cocina prehispánica estaba basada principalmente en tres ingredientes principales, aunque hay registros de que se decía que ya había otros o se encontraron algunos otros ingredientes que eran base fundamental también de la cocina prehispánica. Bueno, pues uno de ellos es el chile. Estamos hablando del maíz, que el maíz ha jugado un papel bien importante en cuanto a la alimentación del México prehispánico, de la cocina prehispánica como tal, ¿no? Bien importante toda esta parte y ahorita ahondaremos un poquito en cada uno de ellos. Y también el frijol, ¿no? Entre algunos otros como es la calabacita y ahí, bueno, más que podemos ahondar en ello, ¿no? Gran parte de esto ha marcado precisamente esa identidad. Ahora bien, entonces, durante todo este periodo del México prehispánico, realmente se desarrolla un gran monumento en relación hacia la cocina como tal. Es decir, que podemos encontrar grandes festines, grandes rituales, grandes preparaciones que se hacían desde aquella época. Si bien es cierto, es que se dice que el mole, que es uno de los platillos endémicos y principales al hablar de la cocina mexicana, nosotros podemos referirnos entonces en cuanto a ello que como tal la palabra moli o molli, que derivaba del náhuatl, provenía ya de estas raíces o de estos vocablos prehispánicos, que si bien es cierto es que significa salsa, bueno, fue posteriormente, como lo conocemos ya, de un mole
mole poblano en la actualidad, ¿no? ¿Qué otra cosa también es importante mencionar? Bueno, el uso del chile. Normalmente gran parte de toda esta diversidad de ingredientes, esta diversidad gastronómica que se tenía aquí en este México prehispánico, la verdad es que es bien importante señalar esto. Aproximadamente en nuestro país existen más de 150 variedades diferentes de chiles. Y eso porque en algunas regiones de nuestro mismo país se le llega a conocer de una u otra forma el mismo chile con diferente nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso también ha tenido ahí un poquito de controversia en cuanto a saber exactamente cuántos chiles hay en nuestro país. Pero bueno, este es un ejemplo bastante interesante de hacerlo. Anteriormente, una de las bebidas que se ocupaban o que se le daba precisamente como a los dioses era precisamente el chocolate o el cacao. Que eso es bien importante, ¿no? La palabra chocolate deriva precisamente también del náhuatl chocol, que esto era precisamente algo que llegaba a significar como parte de amargo, fermentado en términos generales, ¿no? Son como las premisas generales en cuanto a la identificación, pues, de algunos productos que teníamos aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, lo que ya conocemos como hoy en día México. El hablar del maíz, la verdad es que el hablar del maíz, ahorita les presentaré lo que yo tengo aquí en la mesa, todavía me voy a esperar un ratito, pero bueno, el hablar del maíz realmente presenta un sinónimo de cultura mexicana, por así decirlo, ¿no? También existían varias variedades, valga la redundancia, de maíz en nuestro México querido. Para ello, entonces, grandes estudios han demostrado que tenemos alrededor se encontraban de 80 variedades diferentes tan solo de maíz. Sin embargo, este cálculo fue rectificado años después, precisamente con el reconocimiento que se le da a la comida mexicana. Les hablaré de esto más adelante. Y han llegado los grandes historiadores a encontrar más de 100 variedades diferentes de maíz en todo México. Si bien es cierto es que hoy en día ocupamos una tercera parte ya de algunos de ellos, pero bueno, lo interesante de esto es saber qué diversidad teníamos de ingredientes en aquellas épocas, y al paso del tiempo, pues esto es lo que marca una identidad, un patrimonio precisamente, y no nada más de México, sino de cualquier cultura en general al hablar de gastronomía o de comida en términos generales. Bien, entonces, gran parte de esto era lo que nosotros llegábamos a encontrar en el México prehispánico. Ahora vamos a situar en la línea del tiempo otra parte dentro de lo que conocemos como, pues, la cocina virreinal o la cocina ya después de la conquista. Y esto se efectúa por ahí, alrededor de, después obviamente de 1521, precisamente, donde es la caída de la Gran Tenochtitlán. Como sabemos, la Gran Tenochtitlán siempre se caracterizó por ser una cultura bastante conocedora, tanto de la parte astronómica, de la parte de la escritura y por supuesto de la parte alimentaria, ¿no? Entonces eso juega un papel bastante importante dentro de la historia, ¿no? En términos generales. Ahora bien, entonces se conjugan estas dos para dar paso a lo que es entonces la cocina virreinal. Y aquí tenemos dos factores bastante interesantes. ¿Cuáles son? La cocina conventual masculina y la cocina conventual femenina, que comúnmente así la llegamos a conocer. Derivado de esto, nosotros podemos entender entonces que hubo un mestizaje gastronómico entre los ingredientes del México prehispánico con los que traían obviamente los españoles, ¿no? Ahí tenemos uno de los platillos tan ricos, tan interesantes en lo que se refiere a esto, y sin más preámbulos se los llego a presentar. Acá ahorita lo vamos a ver más de cerca para que ustedes puedan apreciar esto, pero el famosísimo mole poblano, ¿no? Que es sinónimo de hablar de cocina o gastronomía mexicana. Ok, se le da el término ahora sí de cocina mexicana después del México independiente, después de precisamente de que ya somos un país libre o independiente de la corona española. Entonces estamos hablando que alrededor de 1827 y posterior, un poquito antes puede haber algunos registros, ya conocemos el término ahora sí de cocina mexicana, y por ende la cocina mexicana tradicional, la cocina mexicana contemporánea. Entonces estas son las tres partes o las tres fases en las cuales dividimos un poco la historia y el patrimonio al hablar de mi querido México, ¿no?
realmente siempre salen algunos datos, algunas notas interesantes en relación a la historia de algunos productos, de algunos platillos como tal. La historia del mole poblano es una de ellas, ¿no? Creado precisamente en el estado de Puebla, creado precisamente para, pues, en este caso, un gran banquete hacia un obispo de aquella época, ¿no? Y también hay otros registros que era incluso hasta para el virrey, ¿no? Entonces, el mole precisamente tiene esta peculiaridad, además de que, ya les decía hace un momento, ¿no? Se derivaba un poquito más acerca de lo que era su raíz o su vocablo etimológico del náhuatl, molli o moli, que significaba precisamente salsa, ¿no? Realmente muchas cosas que nosotros podemos llegar a aprender en relación, pues, precisamente a un solo plato. Y así tenemos los famosísimos chiles en nogada, por ejemplo, sinónimo también, pues, de una especie como tal de identidad del México independiente. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis, porque el hablar de los chiles en nogada, hasta para nosotros los mexicanos, es un tema de controversia. Hay quienes dicen que el chile no va capeado es precisamente ponerlo en una especie como si fuese empanado con huevo y luego encima la salsa de nogada, y hay otros que dicen que no, que el chile tendrá que hacerse tal cual, libre de ningún empanado, ¿no? Capeado decimos nosotros, ¿no? El chile para hacer los chiles en nogada es el chile poblano, ya lo verán ahorita ustedes cuando les presente esto que tengo aquí preparado. Entonces, estas son las 3 etapas en las cuales podemos llegar a dividir la gastronomía mexicana. Realmente es el hablar de cocina mexicana, se nos pone chinita la piel porque nos representa precisamente todos los usos y costumbres del México prehispánico, del México virreinal y del México contemporáneo, ¿no? Realmente ha habido etapas en nuestro país, una de ellas es la etapa del porfiriato. Más de 30 años estuvimos, pues, en un régimen dominado por el señor Porfirio Díaz, y que realmente marcó, pues, una etapa de cambio en la cocina dentro de esto, ¿no? El porfiriato siempre marcó precisamente el tener o el querer hacer una cocina como las europeas. Tipo de ello o ejemplo de ello sería la cocina francesa. Porfirio Díaz quería llegar a traer todas las cosas que representaban precisamente, él estaba muy enamorado de Francia, entonces quería que realmente fuese aquí en México, pues, una representación de ello. Prueba de esto es que a México, durante este porfiriato, que así se le denominaron los historiadores en la época de su estudio, se le denominaba México, a la Ciudad de México, como la mini Francia, ¿no? Entonces imagínense cómo estaba toda esta diversidad de ingredientes, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, como toda parte de los regímenes de tanta presión, pues el porfiriato tuvo su decaída precisamente. Pero imagínense, más de 30 años estar dominados, pues, por esta parte, pues, de este Porfirio Díaz, ¿no? Y asimismo hemos tenido algunas otras etapas. Créanme que realmente el hablar de cocina mexicana es sinónimo de riqueza gastronómica, realmente de riqueza cultural y de historia, que realmente cada uno de los estados que conforman la República Mexicana, que son 32 estados, realmente nos habla precisamente de esto. Y bueno, la capital, que es la Ciudad de México, a partir de hace un par de años, ¿no? Entonces, cada uno de los estados tiene una gastronomía bastante interesante. Y al hablar de esta gastronomía, citemos un poco las famosas rutas gastronómicas. Aproximadamente en nuestro país existen 12 rutas gastronómicas, podemos encontrar entre 14 también, porque bueno, entran la ruta del vino, la ruta del café, de muchas otras cosas que nosotros llegamos a tener. Pero es lo que se hace o se empieza a estudiar la gastronomía mexicana de una forma un poquito más exacta, más precisa a raíz de esto. Derivado de todo esto, tenemos que hacer sinónimo precisamente de una de las cocinas que formó o forjó, mejor dicho, esta parte del reconocimiento internacional ante la UNESCO. Y estoy hablando nada más y nada menos que, pues, de la cocina de Michoacán, ¿no? El famoso paradigma de Michoacán, en donde nosotros encontramos que fungió como parte principal para el reconocimiento por parte de la UNESCO, reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial por parte de este organismo, y que eso ocurre el 18 de noviembre de 2010, ¿no? Entonces realmente tenemos esta parte. Previo a ello ya había un preregistro precisamente. Entonces los grandes historiadores, los grandes conocedores también de esta parte de la cocina mexicana, pues han tenido esa lucha incansable para llegar hasta donde esté, ¿no? Toda esta cuestión en relación
precisamente pues a forjar una identidad y un patrimonio en cuanto a la cocina mexicana, ¿no? Entonces es hablar de tradición, de historia, de cultura. Somos una cultura milenaria, precisamente si hablamos o situamos un poco a lo que son en la península de Yucatán a los mayas, por ejemplo, en la zona centro del país a los aztecas, a los mexicas también, y que realmente juegan, pues les decía, un papel bien importante para lo que tenemos hoy en día aquí en nuestra mesa, ¿no? Muy breve, pero bueno, sin embargo, también interesante el conocer cada uno de los aspectos importantes en cuanto precisamente a la gastronomía mexicana se refiere. Entonces, mucho de qué hablar, mucho de qué conocer, mucho que aprender, por supuesto, y espero que esta charla, bueno, sirva precisamente para poder aclarar algunas cosas interesantes en relación a ello. Entonces, quiero que se acerquen conmigo acá para que puedan ver toda esta diversidad de ingredientes, toda esta parte que les tengo. Y bueno, tengo una parte interesante, vean los colores que representa en términos generales la gastronomía, la cocina mexicana. La verdad es que es bastante colorida. Si por algo nos caracterizamos los mexicanos es pues esa hospitalidad, esa alegría, bueno, esa charla que nosotros llegamos a tener, ¿no? Bastante interesante todo esto. Bien, entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar por este lado. Quiero que se acerquen un poquito aquí para que vean toda esta parte de algunas de las variedades de chiles que tenemos. Ya les pregunté, ya les platiqué, perdón, acerca de la gran diversidad de chiles que tenemos aquí en México, ¿no? Bueno, fíjense que estuve allá en Bolivia, ya se los platiqué al inicio de esta breve charla, y les decía que, bueno, allá tuve la oportunidad de conocer algunos ingredientes, algunos platillos muy principales. Mis favoritos, los anticuchos, de verdad que es algo que de verdad me encantan. Saludos a Cristina Mikovic, que realmente me invitó a probar todo esto, una gran amiga, y que realmente es como gran parte de toda esa diversidad que también hay en Bolivia, por supuesto. Pero bueno, tenemos aquí estos chiles, y lo mencionaba porque allá el ají que conocemos o que tienen es el colorado o el ají amarillo, algo parecido a esto, pero esto pues no es esta parte. Voy a dar aquí un poquito la vuelta nada más para poderles mostrar mejor. Tenemos aquí, este es un chile chipotle. Si nosotros podemos apreciar un poco más el chile chipotle, va a tener como que estas venitas ligeramente, y el chile chipotle pues lo consumimos secos. Esta diversidad o esta variedad de chiles que yo les comenté al inicio ya se derivan entre chiles frescos y chiles secos, ¿no? Algo bien interesante. Tenemos acá un chile pasilla. Son chiles largos, ¿sí? Normalmente este es más cafecito, este es un tono un poquito más colorado, ¿sí? Pero de igual forma, pues bueno, es un chile picante, por supuesto. Tenemos aquí un chile guajillo, ¿no? Realmente la diversidad, de acuerdo al lugar en el que nosotros nos encontremos, podemos determinar diferentes nombres en cuanto a los chiles se refiere. En el centro le pueden llamar Mirasol, Chile California, en algún otro lado, pero en términos generales a veces estamos hablando del mismo chile y solo cambia la entidad o el lugar en el que estemos y ya cambia el nombre, ¿no? Entonces eso también se llega a complicar un poco más. Tenemos, hablando de unos chiles pues frescos, tenemos el famosísimo chile serrano, ¿sí? Este chilito la verdad es que es bastante picante, pero no por ello, bueno, todos son exquisitos, ¿no? De aquí tenemos un aguacate, como decimos nosotros aquí en México. Les quiero compartir un dato bastante interesante. México es ocupa el primer lugar en cuanto a producción y exportación de aguacate en el mundo. Entonces la marca o el tipo de aguacate que tenemos aquí en nuestro país, o el que más se llega a producir, es la marca, bueno, de la especie Hass, ¿no? El aguacate Hass. Entonces vean, bueno, yo aquí de esto que les pongo aquí en la mesa es precisamente pues para que veamos un poquito acerca de lo que hay en México. No es nada más esto, obviamente hay más cosas, pero bueno, yo aquí en casita tenía este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, para que vean, ¿no? Entonces el aguacate, ustedes dicen allá en Bolivia palta, en muchos lugares de Sudamérica se dice palta, pero bueno, un aguacate. Y la verdad es que es exquisito para hacer un buen guacamole, algo realmente bastante interesante. Síganme de este lado, quiero mostrarles otros chiles que tenemos realmente acá. Y bueno, de este lado, fíjense el tamaño de este chile.
Este chile es un chile poblano y este chile habla precisamente bueno, de lo que yo les decía hace un momento. Con este se hacen los famosísimos chiles en nogada, un platillo también muy representativo de la cocina y de la gastronomía mexicana. Entonces tenemos que este chile se asa o se tatema, como decimos nosotros, se le quita la piel y se va a rellenar de queso, se va a empanar, decimos nosotros capear, mediante un huevo que hacemos, ¿sí? Se fríe y se cubre con una salsa en nogada. Esa es como la primera versión del chile en nogada. La otra versión es que no lleva precisamente este empanado o este capeado, ¿no? Entonces este es el famosísimo chile poblano, ¿no? Entonces de verdad que aquí siempre es pues un juego de azar para probar algo, un chile en nogada, puesto que nunca sabes si te va a picar, ¿no? Y el sinónimo de que el chile sea grande o sea pequeño no quiere decir que tenga un picor grande o elevado. Eso pues no lo podemos saber, ¿no? Pero bueno, son de los que llegan a picar más, ¿no? Aquí tenemos un chile ancho, que también es otra variedad de los chiles que tenemos aquí en México. Y bueno, este es coloradito ligeramente, un chile rojito. Ajá. Tenemos el mulato, yo no lo tengo acá, pero tenemos el mulato, que el mulato es un chile negro, ¿no? Pero este es un chile colorado. Entonces veamos realmente cómo tenemos esta diversidad de chiles. Ya casi por último tenemos, pues nosotros le llamamos aquí chile, bueno, chile cascabel, también guajillo del que no pica, ¿sí? Es parecido a aquel, pero este es más largo. Si nosotros pudiéramos, este sigue siendo chile guajillo, pero muy similar a este tamaño tenemos el famoso chile de árbol. Si bien es cierto, es que en México tenemos esta gran variedad de chiles, también les puedo decir que gran parte de los chiles más pequeños pueden ser los que más pican, eso sí, aunque no es algo que realmente destinado a esto, como yo les decía, ¿no? Entonces, bien interesante toda esta parte, ¿no? Tenemos aquí que parece precisamente, vean los colores de este chile que llegamos a tener acá, le llamamos chile manzana, porque se asemeja precisamente a una manzana, pero no se confíen, porque si le dan una mordida, créanme que se van a enchilar, ¿no? Entonces realmente toda esta parte de cómo nosotros llegamos a tener esta diversidad cultural, esta gama de colores, pues da como resultado pues una identidad culinaria. No se nos puede olvidar eso, una identidad culinaria la marcamos con nuestros usos, costumbres, con el reconocimiento a nuestra cocina y a todo lo que nos rodea en ella. Bueno, acérquense acá un poquito, quiero mostrarles esta parte de acá de los tomates, ¿sí? O los jitomates, como decimos nosotros. Bien, los voy a poner acá, ¿sí? Normalmente en todos lados, inclusive aquí en México, también se dice tomate, ¿no? Pero en la zona centro de donde yo estoy en la zona centro del país, me encuentro aproximadamente a una hora y media de la capital, de la Ciudad de México. Aquí se llama Toluca, el Estado de México, y bueno, toda la parte de la zona centro, ¿no? Del mismo país. Y aquí a este le decimos jitomate, pero vuelvo a lo mismo, también se le conoce como tomate. Pero ahora, ¿por qué hacemos diferencias por regiones aquí en México en relación a esto? Porque a este que tengo acá en la otra mano, a este le decimos tomate. Entonces, si tú vas al mercado y dices, deme 1 kilo de tomate, probablemente te van a dar de este. Y aparte te van a preguntar de cuál quieres, tomate verde o tomate manzano, ¿no? Entonces también hay variedades alternas de esta. Entonces, de aquí bien importante, me parece que sí no lo tienen en Bolivia. Me costó un poco de trabajo para un taller coincidir con un tomate, porque pues la verdad no lo había. Si me voy al norte del país, al norte de México, a este le dicen tomate y a este le dicen tomatillo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia en algunas zonas. Por eso les digo que al hablar de cocina con base a todos los estados de la República Mexicana, híjole, nunca acabaríamos, porque es realmente mucho que aprender, que estudiar. Tan solo por mencionar algo, en el sur del país, lo que es Oaxaca, la misma península de Yucatán, pues son estados, Yucatán y Oaxaca, quienes tienen una gastronomía bastante interesante. Ya hablaremos un poquito de esto, ¿no? Bien, pues por último, pero no por ello menos importante, tenemos aquí, quiero que chequen, si te acercas por favor aquí a checar un poquito la consistencia de esta salsa, ¿no? Esta es una receta de la familia, es una receta familiar que ha pasado de generación en generación, pues en mi casa, ¿no? Mis tías, mi abuela, ¿sí? La elaboraban y pues obviamente mi mamá lo hace. Esta ya es receta de mi mamá en relación al mole. Aquí ya está completamente como lo solemos comer nosotros, ¿sí? Normalmente lo servimos, encima de una pieza de pollo, y el más rico en cuanto a
esto, pues es el famosísimo mole de guajolote, ¿no? Que es como parte endémica de la cocina mexicana también, ¿sí? Ahora, este que ya lo tienen acá guisado y preparado en salsa, yo lo tengo aquí, quiero que lo vean, ¿sí? Yo lo tengo en polvo, ¿sí? Vean, voy a tomar tantito nada más para que lo puedan apreciar. Esto, el mole es una mezcla de especias que nosotros tenemos y de chile, de diferentes tipos de chile. Se dice que el mole, para que sea considerado como mole tal cual, deberá de tener alrededor de más de 20 ingredientes, y ahí también es un método de una controversia, porque bueno, dependiendo de dónde estemos, van a ser diferentes tipos de mole, ¿no? Siempre preguntan aquí en México, si a alguien le preguntan, oye, ¿cuál es el mejor mole? Siempre te van a decir el que hace mi mamá, ¿no? El que hace mi abuela. Y yo coincido en eso, ¿no? El mejor mole es el que hacen o el que se prepara en mi casa. Entonces, imagínense la diversidad que nosotros llegamos a tener en cuanto a estos platillos, ¿no? Entonces realmente todo juega un papel importante en todo esto. Veamos cómo ha evolucionado la cocina mexicana, veamos cómo se ha forjado todas estas raíces que nosotros llegamos a tener, ¿no? Entonces, pues estos son ejemplos de pues alguna de las, bueno, de los platillos que se pueden preparar. Aquí quiero mostrarles también, esta es receta de la casa. Esto los hace mi madre, que realmente son chiles en vinagre como tal, ¿no? Es muy común que realmente aquí en México para cualquier cosa tengamos ya sea una salsa con base de chile chipotle, pasilla, de chile de árbol, de chile serrano, de manzanos, de chiles habaneros, ¿sí? Toda esta parte. Bueno, pues estos son unos chiles en escabeche, unos chiles en vinagre que realmente pues es muy fácil su elaboración. Simplemente valemos de, pues en este caso tiene zanahorias, tiene el chile, que es un chile que le llamamos cuaresmeño, un chile serrano, ¿sí? Jalapeño, y que con ello, bueno, lo único que se hace es hacer un escabeche como tal, ¿no? Entonces es parte importante de esto. Entonces ahora le voy a pedir aquí a mi ayudante, a mi hermana, un saludo a ella, que es la que me está apoyando. Bien, si podemos dar vuelta para poder visualizar toda esta parte del maíz, ¿no? Que era lo que yo les decía. Seguramente muchos de ustedes conocen este utensilio que ha sido pues bien importante a través de la historia de la cocina mexicana. Estamos hablando nada más y nada menos que del... Y este es uno de los maíces que nosotros tenemos aquí en México, uno de tantos, ¿no? Porque la verdad, como les mencionaba a un inicio, pues existen muchas variedades, aunque hoy en día muchas de ellas ya no, pues desgraciadamente ya están pues extintas, ¿no? Pero bueno, este es un maíz típico para la botana, decimos nosotros, porque con esto se hacen palomitas de maíz, rosetas de maíz, como decimos aquí en México. Ustedes allá le dicen pipocas. Bueno, para hacer unas ricas pipocas, este es el que nosotros llegamos a ocupar. Y les decía que este es uno de los utensilios que nosotros ocupamos para moler precisamente una rica salsa martajada en el molcajete, ¿sí? Con tomatitos y algunos chilitos verdes, ¿sí? Esto es lo que nosotros se llegaba a acostumbrar, los asamos y hacemos realmente esto. Este se parece un poco al batán que ustedes tienen precisamente para moler, ¿no? Aunque el batán más que nada para nosotros se parecería a un metate, ¿no? Que realmente... el moler en el metate es bastante, no es complicado, es un poco cansado, y sobre todo cuando uno no tiene la experiencia. Pero ahora sí que teniendo esta práctica ya es muchísimo más fácil el poder tener, bueno, agarrarle la onda, como decimos acá, a todo esto, ¿no? La verdad es que esta gama de ingredientes que tenemos aquí en nuestro país, pues es lo que nos marca, les decía, siempre esta identidad, ¿no? Entonces tenemos el molcajete y tenemos el tejolote, que realmente es lo que nos ayuda precisamente a dar pues la molienda, ¿no? ¿Sí? Siempre hay que hacerlo así y hacia abajo, y de tal forma que vayamos combinando todos los ingredientes, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos acá. Y el otro pues es una piedra rectangular, igual una piedra de piedra, bueno, valga la redundancia, piedra negra pues porosa, y es ligeramente larga, con también un utensilio de esto que se llama mectlapil, que es lo que nos permite precisamente estar moliendo en el metate, ¿no? Aquí lo hacemos así, y en el metate lo haríamos de esta forma para poder tener la molienda, ¿no? Entonces realmente ha sido
un gusto el poderles compartir un poquito más acerca pues de mi cocina, acerca de todo esto, de todo lo que conlleva precisamente esta pues identidad gastronómica que tenemos, esta parte que funge como pues patrimonio hoy en día reconocido por la UNESCO en relación a nuestros usos, costumbres y a todo lo que representa pues una diversidad de colores, una gama de sabores y por qué no. También pues realmente una profundidad que hay a través de cada uno de los platillos con base en su historia, ¿no? Ya por finalizar quiero comentarles pues de las cocinas que tenemos como más representativas de nuestro lindo México, ¿no? Les decía hace un momento la cocina oaxaqueña. La cocina oaxaqueña ha sido, ícono de muchos reconocimientos y máxima representatividad de los platillos mexicanos. En Oaxaca tenemos precisamente es cuna de los famosos moles o siete moles de Oaxaca, entre ellos el mole negro, ¿no? Si me voy un poquito más hacia el sur, ya hacia la península de Yucatán precisamente, aquí encontramos en este estado otro de los platillos realmente interesantes y es la cochinita pibil, ¿no? Entonces vean cómo cada uno de los estados que tenemos en nuestro bello México representa pues una historia, una cultura, ¿no? De aquí de mi tierra donde yo soy, del estado de México, del oro estado de México, pues realmente encontramos una diversidad de quelites. ¿Qué es un quelite? Pues es una hierba que crece de forma silvestre, de forma natural pues en el campo, ¿no? Que realmente hay más de 300 variedades, imagínense ustedes, de quelites aquí en México, entre muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, un quelite, por ejemplo, es lo que conocemos como parte del huazontle, ¿no? Que realmente de aquí ha sido el ícono representativo también hacia lo que es el amaranto, ¿no? Entre muchos otros, y que también ustedes tienen ahí la quinoa, ¿no? Que realmente pues son parecidos, ¿no? Un poquito en esto, ¿no? Sin embargo, de aquí tenemos un poquito más, si nos vamos hacia el norte, encontramos una gastronomía más enfocada tal vez hacia la parte de, pues literal, de las carnes, pero tenemos un lugar bastante bonito en el Mar de Cortés, en Baja California Sur, en toda esta península de Baja California que conforma obviamente 2 estados, una gastronomía muy rica en mariscos, ¿no? Pescados y mariscos, una gran diversidad. Cousteau lo denominó el acuario del mundo al Mar de Cortés precisamente por esta diversidad marina que hay en el norte de nuestro país, ¿no? Entonces, asimismo, puedo darles un montón de ejemplos en relación a toda esta parte de lo que es la cocina y la gastronomía mexicana, pero lo más padre de todo esto es que nosotros podamos realmente entender, comprender y respetar cada uno de los platillos que marcan precisamente esa identidad. El hablar de un patrimonio, pues lo forjamos cada una de las familias con base a nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad y todo esto, ¿no? Entonces, realmente es un sinfín de cosas que nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces, de verdad que para mí ha sido un placer estar con todos ustedes, platicarles toda esta gran variedad de productos de mi lindo México, de aquí para Bolivia, con mucho afecto y mucho saludo quiero enviarles a todos ustedes. Realmente a todos los que conforman el equipo de la primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia, allá en La Paz, y que realmente algún día regresaré, espero espero de todo corazón hacerlo y poderles llevar un poquito más de lo que es mi cocina hasta allá. La verdad que para mí ha sido un placer. Mi nombre es Alfredo Hernández Cedillo, o el Chef Alfredo como me dicen algunos. Me pueden encontrar en redes sociales, en mi Facebook Alfredo Hernández Cedillo, de igual forma en mi Instagram, para que si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran preguntarme, siéntanse con toda libertad y confianza de poderme preguntar acerca pues de la gastronomía y de la cocina mexicana. Realmente ha sido un placer, como les decía, y bueno, estaremos viéndonos pronto, ¿no? Que tengan una excelente noche y bueno, un saludo, vuelvo a repetir, a todos mis compañeros de la primera Escuela de Hotelería y Turismo allá en Bolivia. Gracias, Julieta, gracias al chef Guillermo, un saludo a Cristina, a todos los chefs de verdad que están y que formaron parte también de mi estadía allá. Entonces, de verdad que los llevo en mi corazón. Muchísimas gracias, hasta luego.
La voluntad, el esfuerzo y la unidad son la fuerza que permite emprender grandes proyectos. Gracias a ello, es que la cocina mexicana fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento coloca a México en una posición privilegiada para difundir los aromas, texturas, colores y sabores de la gastronomía mexicana. Queremos compartir con el mundo las riquezas de nuestra tierra convertidas en alta cocina. Desde la belleza y variedad de las rutas de México, hoy surgen 18 rutas gastronómicas que permiten disfrutar de la gran diversidad de la comida tradicional, la cultura y los atractivos naturales de nuestro país. Recorren la magia de nuestros pueblos y los ingredientes únicos como el maíz, frijol, chocolate y chile que forman un arco iris de sabores y aromas que reflejan la esencia de nuestra gente. Las rutas son síntesis de identidad y cultura. Son un viaje con sabor a México. Hagamos de nuestro país el principal destino turístico del mundo y compartamos juntos nuestra gastronomía para que el turismo sea la principal palanca de desarrollo para un México más próspero. México es así. México se siente.